Mensajeros Internacionales presentan el currículum de Quebrantando la Intimidación, una serie de 8 sesiones diseñada para enseñarte a encontrar la raíz del problema y ser libre de ella. Bienvenido al currículo de Quebrantando la Intimidación. En la primera sesión, Tu lugar de autoridad, John nos comparte su experiencia personal con la intimidación y cómo él pudo vencerla. También aprende tu lugar de autoridad para que no pierdas tu posición. Vamos a darle a Cristo una alabanza, amén. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Cristo. Te amamos, te adoramos y te alabamos. Te adoramos. Y tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y te damos gloria y alabanza a ti en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y te pedimos que tú nos hables en este currículo de Quebrantando la Intimidación. Espíritu Santo, tú eres el Maestro, tú eres aquel que revela a Cristo y te damos la bienvenida a tu presencia aquí. Y pedimos hoy que tú levantes y glorifiques a Cristo. Revélanos de manera mayor hoy día y mientras lo vemos, que podamos ir de gloria en gloria en gloria a través del Espíritu de Dios. Padre, yo opero en el llamado que tú me has llamado para servir a tu pueblo y confío en ti en toda palabra, por todo ejemplo, para cada verdad que sea revelada. Espíritu Santo Dios, literalmente utiliza mis labios para hablar. Edifícanos y libéranos hoy día. Señor, yo declaro que tu reino ha venido y tu voluntad será hecha en este lugar, aquí en la tierra, como lo es en el cielo. Y por eso te damos la alabanza y el honor y el agradecimiento hoy día. Y es en Jesús, ese tremendo, maravilloso y majestuoso nombre. Y todo aquel que esté de acuerdo diga, ahora dele alabanza una vez más. Amén. Amén. Gracias, Cristo. Amén. Puede tomar asiento. Me encanta. Usted ha visto este deporte, es cuando los equipos están a punto de ganar el campeonato. Todos los fanáticos están de pie. Así me siento con ustedes. Ustedes están emocionados, ¿verdad que sí? Y están enamorados de Cristo, ¿verdad? Vamos a estar hablando acerca de quebrantando la intimidación. Esto es un demonio, es un espíritu y se lo voy a mostrar. Yo peleé contra ese demonio, no lo entendía. No entendía contra qué luchaba y espero ver a personas liberadas como resultado de esto. Tantos testimonios han venido de esta enseñanza. Testimonios que han traído lágrimas a mi esposa y a mí. Y yo creo que lo mismo va a suceder con cada uno de ustedes hoy día en estas sesiones que vamos a estar viendo. Déjenme decirlo a ustedes, cuando escribí este libro era 1995. Y me doy cuenta que estamos en el 2010 y ya han pasado más de 14, 15 años desde que yo escribí este libro. Pero siento en mi espíritu que hay una necesidad profética más que antes. Es como que hay una necesidad mayor ahora que la que hubo antes para este mensaje. Recuerdo cuando escribí este libro y mi esposa Lisa me ayudó a editar lo que escribí. Y Lisa dijo que cuando estaba escribiendo y editando el libro, ella sentía que literalmente el poder de Dios estaba en sus dedos y no sentía eso con otros libros, porque Dios le estaba ministrando a ella de manera fuerte. Y yo recuerdo cuando estaba escribiendo el libro y estaba en mi oficina una mañana y la presencia de Dios estaba conmigo en la oficina y de repente el Espíritu de Dios vino sobre mí. Yo salté de la silla y comencé a hablar proféticamente. Una palabra profética que Dios tiene sobre este mensaje y se lo voy a comunicar. El Señor me dijo, hijo, hay muchos que han sido llamados para este tiempo final al ejército de Dios, pero están atados por la intimidación. Tienen corazón puro para los hombres y para Dios, pero como Gedeón están atrapados por el temor hacia el hombre. Y los dones que he puesto en ellos están dormidos. Voy a ungir este mensaje de este libro para liberar a multitudes de ellos. Y van a avanzar y sin temor me van a obedecer. Serán guerreros valientes que traerán gran victorias de parte de su Dios. Déjeme contarle cómo comenzó todo. En los años 80 yo estaba trabajando para un ministerio muy grande. Tenía cientos de empleados y recuerdo que Dios había promovido a mi esposa y a mí a una posición a predicar a tiempo completo. Y estábamos sirviendo en esta oficina grande de muchos empleados. Y recuerdo unos días antes de mudarnos fuera del estado al otro ministerio donde no íbamos a ir a trabajar,
La directora del departamento de arte y gráfica de este ministerio le dijo, dile a tu esposo que yo tengo una palabra para él. Ahora, este hombre era un predicador tremendo en Arkansas. Su ministerio no estaba muy avanzado y muy grande, así que lo que hacía era trabajaba para ese ministerio para tener una ofrenda y poder completar su finanza. Y miró a mi esposa y le dijo, dile a Juan que si no camina en su autoridad que Dios le ha dado, otra persona se la va a quitar y la va a utilizar en contra de él. Y eso nunca se me va a olvidar porque mi esposa vino y me lo compartió y eso me cayó tan pesado por la importancia que tenía. Y yo sabía que era una palabra genuina del cielo, pero el entendimiento completo de lo que él me había dado o dicho no vino hasta años después. Años después, mi esposa y yo comenzamos mensajeros internacionales y cuando estábamos viajando por otras iglesias y estábamos haciendo reuniones en esta iglesia y comenzamos el miércoles por la noche, iba a ser miércoles, jueves, viernes, sábado en adelante y domingo en la mañana y domingo en la noche. El domingo en la mañana hubo una presencia tremenda del Espíritu Santo, la gente fue tocada, gente se estaban salvando y el pastor me miró y me dijo, ¿sabes qué, John? Yo no pienso que Dios quiere que esas reuniones se acaben. Y yo le dije, estoy de acuerdo, vamos a continuar haciéndolas. Y continuamos haciendo las reuniones todas las noches por los siguientes 21 días. Y la gente venía desde 180 kilómetros de lejos a los cultos. Cada culto era de esa misma manera. El edificio estaba lleno, había gente de pie en todas las paredes y era como que Dios literalmente estaba acampando sobre el servicio. Era una presencia increíble, una bruja que estaba ahí, que se convirtió tremendamente y hasta hoy día sigue ayudando a nuestro ministerio financieramente. Fue increíble lo que Dios estaba haciendo. Yo venía y predicaba y era como que había una cobertura sobre mi vida. Los dones de Dios venían sobre mí, predicaba como un hombre loco. La palabra de Dios salía de mí como una ametralladora. Estábamos en la segunda semana de reuniones y recuerdo que estaba en la parte de abajo de la tarima. Estoy predicando proféticamente. El edificio está lleno de personas. Esa noche estaba predicando proféticamente. Predicar proféticamente es que uno no sabe lo que va a salir, lo vas a decir. Simplemente dices cuando sale de ti. Y estoy predicando y sin pensar en lo que estoy haciendo, te voy a decir, en 18 años de estar viajando alrededor del mundo, eso solamente me ha sucedido una sola vez. Así que yo no quiero que pienses que esto pasa cada semana. Estoy predicando a la parte de abajo de la tarima y sin darme cuenta, me doy vuelta y estoy apuntando. Déjame contarte lo que voy a decir. Todos los ministros de alabanza de oración estaban en la tarima porque no tenían dónde sentarse. Así que los músicos y cantantes, como 25 o 30, estaban en la plataforma. Me doy vuelta y digo, hay pecado en la tarima. Y si tú no te arrepientes, Dios te va a exponer al delante de todos. Y de repente mi mente me dijo, ¿qué es lo que tú acabas de hacer? Así que simplemente seguí predicando porque no sabía qué hacer. Así que estamos en la tercera semana y estoy en un mover profético una vez más. Y estoy ahí predicando y hago lo mismo. Me doy vuelta y digo, hay pecado en la plataforma y si tú no te arrepientes, Dios te va a quitar de tu posición. Y de repente pensé, wow, algo está sucediendo. A mí me caen bien los muchachos de alabanza y adoración. Yo dije, wow, algo está pasando. Así que yo recuerdo esa noche, como hicimos todos los cultos, fuimos a la oficina del pastor para hablar. Esa noche entré a la oficina del pastor y por lo regular había personas ahí, pero el pastor estaba ahí esa noche. Y uno de los ancianos más jóvenes vino al pastor y dijo, pastor, el grupo de alabanza y adoración se siente un poco deprimido esta noche. Yo te voy a decir, tú te estás riendo, pero yo no tenía ni idea. Y yo miré al anciano y le dije, ¿por qué están deprimidos? Bueno, ellos piensan que usted está siendo muy cruel con ellos públicamente. Ellos sienten que si hay pecado en la plataforma, tú debes ir en privado y confrontar a esa persona en privado. En ese momento yo no me di cuenta, pero había un espíritu de intimidación detrás de la persona que mandó a decir ese mensaje. Y cuando esa persona envió ese mensaje, pensamientos comenzaron a llenar mi mente inmediatamente. Yo estaba pensando, John, ¿por qué tienes que hacer eso? Que simplemente no puedes enseñar la Biblia. ¿Por qué tienes que darte vuelta y decir hay pecado en la plataforma? Asumiendo que no hay pecado en la plataforma. Todo el mundo va a estar mirando al otro quién lo hizo y qué hicieron. ¿Qué tal si hay pecado en la plataforma y nadie lo descubre? La gente se va a estar mirando el uno al otro. Me imagino si fue este. ¿Y qué fue lo que hizo? Voy a crear más problemas para esta iglesia que el bien que Dios ha hecho en estas reuniones. ¿Por qué tienes que decir algo tan ridículo como eso? Esos pensamientos llenan mi mente como una ametralladora.
Y de repente el pastor dice, bueno, vamos a orar y vamos a subir a la plataforma. Y yo recuerdo que oramos en la oficina del pastor, nos preparamos, salimos a la plataforma y cuando llegué a la plataforma sentí algo ha cambiado. Es como que la atmósfera es distinta. Toda la noche había una expectativa dentro de mí que algo iba a suceder. Y yo pensé, ¿qué está pasando? Bueno, Dios se va a aparecer. Pasa la alabanza y la adoración, hace los anuncios y el pastor me llama a predicar. Y yo recuerdo que subí al púlpito y no había unción para predicar. No había habilidad para predicar, no había un pensamiento para predicar, no había nada. Y yo pensé, ¿qué voy a hacer? Y usted tiene que entender que esos 21 días yo estaba predicando proféticamente. Dios me daba un mensaje y yo lo estaba comunicando. Y no tenía nada. Comencé a orar y no había inspiración. Y recuerdo, bueno, prediqué un buen mensaje del libro de los Salmos que yo había enseñado hace años atrás. Y duró 35 minutos y fue horrible. Fue una predicación terrible. Y yo recuerdo cuando estaba predicando pensando, esa es la peor predicación. Y yo quiero salir por la puerta trasera ahora mismo. Y yo estoy predicando, terminé en 35 minutos, cerré el servicio más temprano que habíamos hecho toda la semana. Y yo estaba tan disgustado con Dios al final de esa noche. Y yo pensé, Dios, ¿por qué no te apareciste? Eso fue terrible, patético. Y yo dije, nadie va a venir al culto mañana. De hecho, yo no quiero ir al culto mañana. Y yo recuerdo regresar al lugar donde estaba durmiendo. Había una pesadez en mi corazón. Yo me fui a la cama y había una pesadez en mi corazón y un disgusto con el Señor. Claro, yo era inmaduro en ese momento. Y yo dije, bueno, vamos a hablar de esto en la mañana, Dios. Y yo recuerdo despertarme en la mañana. Es como que la pesadez se había duplicado hasta la mañana. Y yo dije, algo anda mal cuando me desperté en la mañana. Yo soy una persona que me gusta la mañana. Me despierto feliz todas las mañanas. Y yo me desperté en la mañana y dije, wow, algo anda mal. Y comencé a orar inmediatamente. Y no había nada. Era como que mi oración estaba chocando al cielo. Y yo dije, bueno, déjame leer la palabra, pero era tan seco que tú podías encender un fuego con ella. Y yo dije, bueno, déjame alabarlo porque Él nos da nuestra alabanza para el espíritu pesado. Así que yo puse mi cassette, había cassette en aquel entonces, no había CDs, así que comencé a danzar para el Señor. Y yo pensé que estaba bailando con pesas. Yo dije, wow, algo está mal, algo está mal. Así que yo salí al campo, porque estábamos en el campo, y yo recuerdo salir a caminar por el campo y orar por 3 horas y media. Y yo recuerdo que gritaba tan duro, clamándole a Dios en voz alta, que casi perdí mi voz. Estaba orando, viniendo en contra de Satanás. Satanás, no vas a detener la obra de Dios. Y yo recuerdo, estoy mirando a mi reloj diciendo, bueno, tengo que retornar porque hay culto esta noche, así que regreso a la casa, nos vamos a la iglesia, entramos a la oficina del pastor y hacemos la misma cosa. Oramos, subimos a la plataforma y es peor que la noche anterior, no había nada. Y yo dije, ok, Dios se va a aparecer, yo sé que Dios se va a aparecer esta noche. Y yo recuerdo que el pastor me llama y cuando él me llama, quiero salir corriendo por la puerta. Y yo recuerdo que subo al púlpito y yo dije, no hay nada, no hay habilidad de predicar, no hay unción. Y yo recuerdo, vamos a orar, oré tan fuerte como pude. Y luego comencé a enseñar otra predicación que había hecho anteriormente. Y yo recuerdo que tengo pensamientos en mi cabeza mientras estoy predicando. John, ¿por qué acabas de decir lo que dices? ¿Hacia dónde vas a dirigirte ahora? Esto es terrible, terrible. Esto no va a ayudar a nadie. Esos pensamientos están en mi mente a la vez que estoy predicando. Y yo recuerdo que después de como 7 minutos yo dije, detente. Y asusté a toda la congregación. De hecho, se despertaron, ¿no? Pues estaban durmiendo. Y todo el lugar me estaba mirando, el lugar estaba lleno de gente. Y yo dije, algo anda mal, está mal desde ayer y tenemos que averiguar qué es lo que pasa. Así que yo dije, todo aquel que sabe orar en ese lugar, póngase de pie, vamos a orar. Así que toda la iglesia se pone de pie y comienzan a orar. Y yo estoy orando y mientras estoy orando, el Espíritu Santo me habla. Y me dice, hijo, tú estás intimidado por la gente en la plataforma y por esa razón el don de Dios para predicar está dormido en tu vida. Quebranta su intimidación y predica lo que yo te estoy diciendo que prediques. Y de repente en 2 minutos Dios me encamina a través de la Biblia y me muestra a aquellos que estaban intimidados y se quedaron bajo la intimidación, como ellos nunca llegaron a su destino en Dios, y los demás que sí quebrantaron la intimidación y completaron su curso en Dios. Y ese libro completo salió de esos 2 minutos que Dios me habló. Es increíble cómo Dios te muestra todo un libro en 2 minutos. Y yo recuerdo que quebranté la intimidación en ese momento y prediqué exactamente lo que Dios me mostró esa noche. Cuando yo terminé, 75% del lugar vino corriendo al frente. Fue la mejor noche que tuvimos en esos 21 días porque mucha gente fue liberada de la intimidación.
Una semana después se descubrió que uno de los músicos de lo que estaba en la plataforma estaba yendo a barras y emborrachándose al final de las reuniones. Lo confrontaron y él se fue de la iglesia. Una de las cantantes en la plataforma estaba fornicando con otra muchacha también. Ella vino y lo confesó. Ella lo admitió, él lo admitió y fueron restaurados. Pero ese no era el problema grande. El líder de alabanza y adoración estaba adulterando. Y un mes después se fue de la iglesia, dividió a la iglesia y se llevó gente de la iglesia. Se divorció de su pareja, viviendo con la persona con quien estaba adulterando anteriormente. El pastor me llamó y me dijo, es lo más difícil que yo he atravesado en mi vida ministerial. Yo regresé y visité esa iglesia en 3 ocasiones y llegaron a una altura increíble espiritualmente. Y él dijo, John, fue lo mejor que le ha pasado a esta iglesia. Ahora quiero compartir con ustedes acerca de ese espíritu de intimidación y cómo los dones de Dios pueden quedar dormidos, porque aunque se aplica a mí y mi don ministerial, muchos de ustedes son llamados a hacer algo para Dios. Cada uno tiene un don de Dios. Y si tú vienes bajo el espíritu de intimidación, ese espíritu va a estar dormido en tu vida y quiero compartir eso. Para poder iniciar en lo que vamos a hablar, déjeme decir lo siguiente. Tenemos que tener un entendimiento. Diga conmigo, un entendimiento. El entendimiento es el siguiente, que todo creyente se le ha dado un lugar en el Espíritu, un lugar de habitar en el Espíritu. Dios nos ha dado ese lugar de habitación en el Espíritu. Con ese lugar viene autoridad. Todos digan conmigo, autoridad. Es esa autoridad que el enemigo quiere. Ese lugar de habitación lleva consigo los dones, la autoridad que Dios te ha dado. Y es particularmente la autoridad que el enemigo desea. ¿Está conmigo? Déjeme dar un ejemplo en la escritura. Si va conmigo al Salmo 91, versículo 1, dice lo siguiente. Aquel que habita, todo diga, aquel que habita. Déjame decirte eso, no estás llamado a visitar el lugar de autoridad. Tú has sido llamado a habitar en ese lugar de autoridad. Es increíble cómo muchos cristianos viven sus vidas de altas y bajas. Un día están en la cima del mundo, el próximo día han venido bajo toda la oposición que el enemigo le ha traído. Emocionalmente están arriba, abajo. ¿Por qué? Que no entienden su lugar de autoridad. No habitan ahí en ese lugar, visitan solamente. Salen de la iglesia, puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. He sido levantado juntamente con Cristo, pero el próximo día vienen contra ellos ataques. Alguien habla en contra de ellos, vienen cuentas que no se esperaban y de repente se sienten deprimidos y bajo todo. El que habita, mira lo que dice el Salmo 91:1. Aquel que habita al abrigo del Altísimo, diga lugar, dígalo de nuevo, lugar. Aquel que habita, no el que visita, sino el que habita en el lugar secreto del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 18:19. Dice, me trajo a un lugar amplio. Diga, es un lugar amplio. No es un lugar donde te puedes caer o resbalar. Efesios 2:6, Dios nos ha levantado juntos con Él, nos ha hecho sentar junto con Él en lugares celestiales. Diga conmigo, lugares. En Cristo Jesús, pero note las palabras lugares. Los creyentes literalmente ocupan un lugar en el Espíritu. Nosotros debemos saber ese lugar, debemos funcionar en ese lugar y si no conoces tu posición, no funcionarás correctamente en el cuerpo de Cristo. ¿Estás conmigo? Digamos que una planta de plátano diga, bueno, yo quiero ser durazno hoy. Puede tratar con toda su fuerza de ser un durazno, pero no está haciendo lo que fue creada. ¿Está conmigo? Fue plantada en ese lugar para dar fruto de plátanos. ¿Está conmigo? Ok. Esta posición y la autoridad que le acompaña puede ser perdida o robada. Voy a decirlo una vez más. Tu posición de autoridad, tu lugar, puede ser perdida o puede ser robada. ¿Ok? La forma número 1 para ser robada es a través de la transgresión. Déjeme leerle acerca de lo que Pedro dijo acerca de Judas en el libro de Hechos. Hechos 1:20. Pedro dijo acerca de Judas, deje que su lugar sea un lugar desolado. ¿Escuchó eso? Deja que su lugar sea desolación y que nadie viva en él. Judas perdió su lugar de habitar. ¿Por qué? Por la transgresión que cometió. Si tú ves a Saúl
Saúl fue ungido por Dios, llamado por Dios para ser rey y tener una dinastía. ¿Qué es una dinastía? Una dinastía es cuando tus hijos y los hijos de tus hijos gobiernan. Pero perdió ese lugar por la transgresión que cometió. El mayor ejemplo que hubo fue el ejemplo de Adán y Eva. Dios coloca a Adán y Eva en el jardín, ¿correcto? Y si tú miras, en el libro de Génesis dice que lo colocó en el jardín para que tengan dominio sobre todo lo que hay en la tierra. Todo animal, los árboles, la vegetación, temperatura, se le fue dado dominio de todo. La única cosa que Adán no tenía dominio era el tercer cielo y es donde habita Dios el Padre. Dios dice, tú gobiernas, tú lo dominas, te lo he dado a ti para que tú estés en él. Así que, ¿qué hace el enemigo? Él va tras Adán. ¿Cómo va tras Adán? A través de Eva, ¿verdad? Ahora, mucha gente ataca a las mujeres y dicen, bueno, es culpa de las mujeres porque estamos en lo que estamos. Y eso es una mentira. Es increíble cuántas mujeres han sido abusadas a través de la historia. Mi esposa está escribiendo un libro por el hecho de que la gente no entendía ese versículo correctamente. Ella fue engañada. Él desobedeció a propósito. No fue hasta que Adán comió que la humanidad falló en pecado. Porque Dios le dijo a Adán, tú puedes comer libremente todos los árboles del jardín, pero ese árbol no lo toques. Dios le habló a Adán directamente, pero Adán se lo comunicó a Eva. Así que el enemigo la atacó a ella porque ella no lo escuchó de Dios. Hay tanta gente que se vuelve religioso en la iglesia porque recibieron conocimiento comunicado y no una revelación de Dios. Están escribiendo todos sus apuntes ahí. El pastor habló y ellos van y piensan. Y ellos piensan, tengo revelación. No, tienes una comunicación o un conocimiento comunicado. Y por eso cuando yo tomo apuntes, no apunto todo lo que dice el predicador. Yo escribo lo que Dios me comunica de lo que me está diciendo. Ese es el Espíritu Santo hablándome a mí. Ahora, la voz del Espíritu Santo puede sonar como el pastor Mark, pero ese es el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo escribo porque eso es revelación. Cuando explota en tu interior, eso fue cuando Dios te lo dio a ti, aunque fue dicho por la boca del hombre. Yo voy a decir cosas aquí en estas sesiones y las cosas van a explotar en tu interior y eso es revelación. Así que el enemigo fue tras Adán. Él quería alcanzar a Adán, pero lo hizo a través de Eva, no fue a Adán directamente. Él esperaba que la atracción que tenía Adán por Eva lo iba a ayudar a desobedecer a Dios. Y eso sí hace. Y mira lo que sucede cuando Adán desobedece. Antes de la caída no habían terremotos. No habían tornados en la tierra. No habían desastres naturales. No habían plagas. No habían enfermedades. No había ningún tipo de enfermedad o dolencia. No había desarmonía en la naturaleza. No había crimen. No había lucha. ¿Qué sucede cuando Adán cae en pecado? Su lugar, el enemigo le quitó su lugar de autoridad. Todo lo que estaba bajo Adán cayó. Es cuando las serpientes comienzan a morder a la gente y la matan. Los leones comienzan a comerse los animales en vez de comer a hierba. ¿Está conmigo? Es cuando entra la lucha, cuando entra el crimen, cuando entra el odio. Es cuando los desastres naturales comienzan a aparecer y los tornados. Todo resulta de la caída. Me disgusta cuando una persona dice que es una cosa de Dios cuando sucede un acto natural de desastre. No, fue un acto de Adán. Y fue un acto por el hecho de que la iglesia no está puesta en su lugar de autoridad. Dios le dio la tierra al hombre y le dijo, tú la gobiernas, tú tienes dominio sobre ella. Nos dio un alquiler de 6,000 años. Y es por eso que un hombre tuvo que redimirnos a nosotros. Dios no pudo redimirnos porque Él no cambia su palabra. Él nos dio a nosotros la tierra y Jesús tuvo que venir nacido de una virgen porque no podía tener la naturaleza de pecado que Adán pasa. Adán dio su lugar. ¿Están conmigo? Así que Jesucristo tiene que nacer de una virgen. Su padre tiene que ser el Espíritu Santo para ser 100% hombre y 100% Dios. Y es libre de esa maldición. ¿Está conmigo hoy? Pero necesitamos un hombre que nos redimiera. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. ¿Está conmigo? Si ves en Lucas capítulo 4, cuando Satanás lleva a Jesús en un monte alto, escucha lo que dice Satanás. Toda esta autoridad, todos digan, autoridad, yo te daré a ti.
Y escucha, también su gloria, porque fue dado a mí y yo tengo la potestad de dártelo a ti. Cuando se le dio toda la autoridad a Lucifer en el jardín, cuando Adán cayó por la transgresión que cometió. Está conmigo, así que Satanás mira a Jesús y le dice, yo tengo toda la autoridad y yo se la doy a quien yo quiera, simplemente arrodíllate y adórame. ¿Está conmigo? Romanos 8:20 nos dice que la creación estaba sujeta a vanidad, no por voluntad propia. Adán la ató porque él estaba la autoridad sobre toda la creación. Adán sujetó a la creación a un maestro malo. ¿Está conmigo? Así que Jesús viene, la toma en la cruz, toma las llaves del infierno y del Hades, y viene y mira a sus discípulos antes de subir al cielo y le dice, toda autoridad, diga usted toda autoridad, dígalo de nuevo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo dice entonces, yo tengo autoridad en el cielo, pero ahora la tengo también en la tierra. Me encanta esto. Por eso la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y el hombre. El hombre, Jesucristo. Él la retomó una vez más. Él dijo, toda autoridad la tengo. Yo la tomé. Satanás quiso que yo le adorara para que se la diera, pero yo se la quité por la fuerza. Así que te digo que si tú tomas eso y aprendes, vas a estar clamando desde la primera lección que estamos aprendiendo hoy. Él la tomó. Y él dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan. Así que él dice, escuche bien, ustedes vayan, nos mira y nos manda. Porque la autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto, ustedes vayan. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo aquí? Mire que Él nos conecta a Él con la autoridad que le ha sido dada. ¿Estás viendo? ¿Por qué hace eso? Porque Pablo hizo una oración y oró de que nosotros supiésemos, en Efesios 1:20, cuál es la grandeza de su poder, todos digan poder, hacia nosotros los que creemos. Miren, la cual operó en Cristo cuando le levantó de los muertos y lo sentó, escuche, a su mano derecha en los lugares celestiales. ¿Estás entendiendo esto? Lo voy a leer una vez más. Que sepamos cuál es el poder supereminente, autoridad hacia nosotros, los que creen, no nosotros los predicadores, para aquellos que crean, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole. Sentarse significa gobernar a la mano derecha en lugares celestiales. Diga lugares. Nótese que está en plural, diga plural. Mire que es plural, diga plural. No dice sentado en un lugar celestial, sentado en lugares celestiales. ¿Por qué razón es plural? Bueno, déjeme darle la explicación. Porque en Efesios capítulo 2, del versículo 6 dice, diga y ustedes, nos ha hecho vivo, los cuales estamos muertos en otros tiempos, y nos resucitó juntamente con Él, y nos hizo sentarnos juntos, eso es, gobernar, en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Estamos sentados con Él, en el Espíritu, en lugares celestiales. Ahora, ¿dónde están esos lugares celestiales? Pablo da la respuesta en Efesios 1:21. Mucho más altos. Todos digan más altos. Dígalo de nuevo, más alto. Dígalo de nuevo. Por encima de todo principado y poder y fuerza y dominio y todo nombre que es nombrado. Eso significa el cáncer. Eso significa VIH. Eso significa toda enfermedad de transmisión sexual. Eso significa también los terremotos, incluye tornados. Eso incluye inclusive los animales. Pero más que todo también todo espíritu endemoniado. ¿Dónde están esos lugares celestiales? Efesios 1:21, no un poquito por encima. Cuando Dios está diciendo muy por encima, no exagera. Él significa muy alto. Ese es el problema. Si la gente supiera dónde están en Cristo, eso es lo primero. No van a venir bajo la intimidación. Bueno, estoy predicándome tan bueno que yo mismo estoy feliz. No puedo estar de pie.
por encima de todo principado y poder y dominio, no solamente en este tiempo, sino en la venidera también. Así como hizo con Adán, Satanás también anda buscando para movernos a nosotros en el espíritu para ganar la autoridad que Cristo le quitó. Si Satanás puede robar y causar que otros individuos rindan su autoridad, entonces una vez más él tiene la autoridad para operar sobre la tierra. Y por eso Pablo dice claramente en Efesios 4:27, no le des lugar. Todos digan lugar. Digan una vez más lugar al diablo. Dos formas de perder tu lugar de autoridad. Número uno, transgresión como Adán y Eva. Número dos, a través de la intimidación. Y de eso es que vamos a hablar. Dios le ha dado a todos los creyentes dones, pero es tu responsabilidad animar esos dones y ministrarlo a los demás. Hay dos extremos que pueden sacar tu vida del balance. Aprende esto y más en la próxima sesión número 2, dones impartidos.